Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. En este vídeo vamos a ver la optimización del diseño estructural. Vamos a ver 4 partes. En la primera, el diseño estructural, las variables del diseño estructural, el diseño óptimo de estructuras y un ejemplo práctico. Las estructuras son sistemas destinados a soportar solicitaciones satisfaciendo unos niveles de servicio establecidos. Los campos donde se utilizan ingeniería civil, ingeniería mecánica, naval o aeronáutica para construir puentes, edificios, chasis de automóvil, etc. Sin embargo, los diseños no son todos igual. Se realiza por etapas que eliminan alternativas no adecuadas. Al final debe obtenerse una solución que sea eficiente. Para hacer un buen diseño estructural, primero habría que plantearse un plan de necesidades, seleccionar y calcular la estructura y diseñar los detalles. Este esquema indica el proceso habitual. Hay un predimensionamiento o un diseño inicial, posteriormente se calcula, y si el diseño es válido se da por bueno, y si no, se puede modificar para entrar en otro diseño que puede ser el último o el diseño final. Normalmente estos diseños se realizan por prueba y error y se basan fundamentalmente en la experiencia del proyectista. Así podemos ver cómo de las necesidades y objetivos pasamos a un diseño inicial, donde la experiencia es fundamental. Luego hay una fase de análisis donde el ordenador nos evita mucho trabajo y se decide si es válido o no también en función de la experiencia. Si no es válido el diseño, podemos volver a un nuevo diseño, donde insistimos en que la experiencia es importante, realizar un nuevo análisis hasta aceptar un diseño final. El plan de necesidades previo establece los objetivos que debe cumplir la estructura. Se determinan en él algunas características fijas del diseño, por ejemplo, la altura de una presa, el volumen de un recipiente, el brazo útil de una grúa, etc. Esta etapa puede servir en ocasiones para definir algunas características como el tipo de material a utilizar. Posteriormente pasamos a la selección y cálculo de la estructura. En esta etapa resulta necesario elegir el material, la tipología adecuada, la forma de trabajo, el tipo de cimentación, etc. Suelen plantearse alternativas basadas en situaciones anteriores similares y se lleva a cabo un cálculo de cada una de ellas. El comportamiento permite realizar las modificaciones convenientes y reducir el conjunto de posibilidades a una sola de ellas. Posteriormente puede refinarse esta solución hasta obtener un funcionamiento más eficaz. Posteriormente pasamos al diseño de detalles. Sirve esta etapa para definir aquellos aspectos como uniones, nudos, que tienen un interés local y no afectan al diseño general de la estructura. La selección y cálculo es la etapa que requiere mayor número de decisiones por parte del proyectista. No solo se acepta una estructura si las tensiones y deformaciones son adecuadas. La experiencia y criterios del proyectista influyen en la solución final, que no es la única. Normalmente no se realiza un gran número de aproximaciones porque alargaría mucho el proceso global. Sin embargo, con diseño utilizando técnicas de optimización podemos simplificar bastante este proceso. Las necesidades y objetivos nos llevarían a un diseño inicial donde la experiencia podría ser importante, el ordenador realizaría el análisis, también nos diría si es válido o no dicho diseño. Aquí podríamos aplicar las técnicas de optimización, donde daría nuevos diseños, también lo podría hacer el ordenador, hasta llegar al diseño final. ¿Qué variables tenemos en el diseño estructural? En primer lugar, deberíamos definir el tipo de material y sus características, la forma o morfología de la estructura, la disposición geométrica de los elementos o la forma y dimensiones de la sección transversal
de las piezas. El tipo de material y sus características. Algunos presentan parámetros muy claros, muy definidos. Por ejemplo, el acero tiene unas características mecánicas muy fijas, con la única variación de la magnitud del límite elástico. Otros presentan un campo de variación amplio. En el hormigón pueden existir valores prácticamente continuos tanto en su resistencia a compresión como, por ejemplo, en el módulo de elasticidad, y además están relacionados entre sí. En el caso de elementos compuestos por fibras de carbono, podríamos contener distintos porcentajes de estas fibras y cabe situar las fibras en una u otra orientación, todo ello siendo variables de tipo continuo. En cuanto a la forma de la estructura, indica cómo va a trabajar para soportar las cargas exteriores. Estructuras de nudos rígidos, celosías de nudos articulados, membranas, placas, delgadas o gruesas. Cuando sea posible elegir entre varias formas, debe calcularse cada alternativa e ir comprobando cómo evoluciona a lo largo del diseño. Solo deben ensayarse las que se hayan mostrado adecuadas en problemas similares. No obstante, esta práctica no es útil en aquellos campos en que no existe experiencia previa o en los que se están diseñando nuevos modelos. En cuanto a la disposición geométrica de los elementos, en la estructura reticulada no suele estar fijada a priori la posición de los nudos. Podemos ensayar varios casos y observar las mejoras. La morfología se conserva en todos los casos, ya que no cambia la forma de trabajo de la estructura y lo único que se modifican son los ángulos entre las barras. A veces, sin embargo, las normas técnicas o la forma de aplicar las cargas pueden imponer limitaciones a la variación de la posición de los nudos que puede considerarse en este proceso de cálculo. En cuanto a la forma y dimensiones de la sección transversal, es importante para la determinación de esfuerzos considerar algunos parámetros mecánicos de la sección, como son los momentos de inercia y el área. Valores similares pueden obtenerse con secciones muy diversas o con distintas magnitudes de las dimensiones internas de la sección. Por ejemplo, los perfiles laminados de acero son un claro ejemplo de la variedad de formas que pueden adoptarse con similar capacidad resistente. Este nivel de detalle está poco relacionado con el diseño a nivel de la estructura y por ello suele hacerse de forma separada. En la práctica, las dimensiones internas de los perfiles cambian de forma discontinua, de forma discreta. Vamos a introducir unas breves ideas sobre el diseño óptimo de estructuras. El objetivo buscado con el diseño tradicional de estructuras es hallar una solución que, cumpliendo los requisitos existentes, sea suficientemente correcta. El proceso se caracteriza, como ya vimos, por su carácter subjetivo, y su final depende de los criterios y la eficiencia del proyectista. Además, no se contrastan exhaustivamente todas las posibilidades que aparecen. La tarea del proyectista la podríamos expresar de forma analítica. Existen unos parámetros fijos, son aquellos considerados como constantes, unas variables de diseño, que pueden cambiar de valor, y unas condiciones o restricciones, que son aquellas que no se pueden no cumplir, tensiones de materiales, movimientos de nudos. Muchas son variables de estado de la estructura y por tanto dependen de los parámetros fijos o de las variables de diseño. Normalmente se expresan con una función expresada en una desigualdad de las variables y los parámetros. En cuanto a las condiciones de comportamiento, son aquellas relacionadas con los estados límites de la estructura o los modos de colapso considerados. No pueden infringirse sin poner en peligro la estabilidad o funcionalidad de la estructura. En el caso de tensiones o movimientos, estas condiciones tienen una forma de desigualdad. En cuanto a las condiciones de diseño, dependen de criterios estéticos o técnicos y no están vinculadas al comportamiento resistente. La mayoría de las veces sirven para limitar el campo de existencia de las variables de diseño. La función objetivo es la propiedad que desea perfeccionar el proyectista. Es una función de las variables consideradas y de los parámetros también del problema.
A partir de estas definiciones podríamos plantear un diseño óptimo, es decir, conseguir un conjunto de valores para las para las variables contenidas en el vector que maximice o minimice la función objetivo sujeto a estas restricciones. La función objetivo puede ser el coste, puede ser el peso, depende de lo que quiera optimizar el proyectista. El diseño de geometría y armado de secciones de hormigón sometidas a una solicitación cualquiera podría ser objeto de la optimización. Posibilidades que se podrían plantear: fijar las dimensiones de la sección y hacer variable la distribución de armaduras, dejar variables las dimensiones y la distribución de armaduras, dejar variables la geometría y la distribución de armaduras. Así tendríamos distintas variables de diseño, que podrían ser la geometría, el armado, la posición de la fibra neutra, etc. Como ejemplo práctico, podríamos considerar un coste mínimo para un diseño. Las condiciones serían la resistencia del acero y del hormigón, la cuantía mínima de las armaduras longitudinales, en este caso para una viga, las dimensiones máximas y mínimas de la sección, y podríamos tener distintos casos. Como parámetros de carga, podríamos utilizar una carga axial, un momento flector en un eje o en otro, parámetros de materiales como el límite elástico del proyecto para las armaduras, la resistencia de proyecto del hormigón a compresión, peso específico del acero, módulos de elasticidad del acero o del hormigón, y como parámetros de coste, pues el coste del hormigón, del encofrado, del armado, etc. Gracias por vuestra atención.